Buenas tardes. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su Tribunal para Menores Infractores, y la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, les damos la más cordial bienvenida. Un saludo a la distancia a todas las personas que nos acompañan a la segunda sesión del ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. En el ciclo de conferencias, este ciclo de conferencias se realiza en el marco de los festejos que el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado tiene por su 15º aniversario de su creación. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, que nos acompaña desde el estado de Oaxaca. Sin más, voy a ceder el uso de la voz al doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores, quien nos hará el favor de leer su síntesis curricular. También, antes de continuar, queremos agradecer al doctor César Miguel González Piña, director de esta Casa de la Cultura, que nos acompañe en esta tarde. Doctor Alejandro, bienvenido. Gracias. Para mí es un honor, un placer presentar a un destacado pilar de la justicia penal para adolescentes, como lo es mi amigo Rubén Vasconcelos Méndez, quien voy a leer su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varios libros que verdaderamente nos han inspirado a todos los que trabajamos en la justicia penal para adolescentes, y los cuales, algunos de ellos publicados por UNICEF México. Recibió el Premio Internacional de Justicia Juvenil Sin Fronteras, otorgado por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil con sede en Bruselas en el año 2016. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en donde se ha distinguido como investigador nivel 1. Ha impartido clases en las diversas escuelas y facultades de Derecho. Asimismo, es docente y capacitador de las diversas unidades de posgrado en la República Mexicana, institutos y escuelas de capacitación de varios poderes judiciales de los estados y procuradores de justicia. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro asociado de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ha sido consultor en materia de derechos humanos, reforma penal, reforma de justicia, de diversos grupos y asociaciones nacionales e internacionales. Asimismo, en materia de derechos sociales, ha sido consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México. Ha ocupado diversos cargos públicos a nivel estatal y federal. Actualmente se desempeña como secretario de Bienestar del Estado de Oaxaca. En la Administración Pública Federal se ha desempeñado, entre otros cargos, como encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, director general de la Asesoría Jurídica Federal a Víctimas, director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación e Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. En el gobierno del Estado de Oaxaca ha sido fiscal general, subsecretario de Gobierno, coordinador de asesores y coordinador de enlace institucional de la Secretaría General de Gobierno, presidente del Consejo Tutelar de Menores Infractores, subprocurador de Justicia de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para mí, reitero, es un honor presentarlo a mi amigo Rubén Vasconcelos, pilar de la justicia penal para adolescentes en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por esta presentación, magistrado, y de verdad yo soy el honrado por esta invitación, y máxime en el tribunal que usted preside. Voy a hablarte de usted por tu puesto, pero también me precio de tu amistad, ¿no? Y de verdad para mí es un privilegio estar en esta conmemoración, en este aniversario del tribunal que nosotros vimos iniciar. Yo estuve en Durango a los inicios del tribunal, y que vemos con tu dirección consolidar cada vez más sus trabajos. Es un privilegio estar contigo, estar con todo este importante auditorio. También saludar también con mucho afecto al maestro César, que también Miguel González, que es el director de la Casa de la Cultura, y que también tiene todos mis respetos y de verdad todo mi afecto. Gracias, Miguel, también desde hace varios años nos conocimos por ahí. Yo quisiera empezar con una acotación. Obviamente son muchos los temas que están a discusión en este momento en la justicia penal juvenil en México y en Latinoamérica. Hay muchos temas en los que tenemos que estar profundizando constantemente y
por los cambios jurídicos que se han hecho en los últimos años, también modelando y adecuando para que jamás se deje de considerar de forma prioritaria dentro del sistema de justicia, pues el ámbito de protección que configuran los derechos de niñas, niños y adolescentes consagrados en nuestra Constitución y en los diversos documentos internacionales de los que México es parte. Por eso, como son tantos los temas, yo me voy a permitir con ustedes únicamente resaltar hoy 5 temas que me parece son de los más prioritarios o algunos de los más prioritarios y que propongo que todos los que nos dedicamos a este tema tan importante sigamos profundizando hasta encontrar pues una solución, porque en muchos lugares y en muchos casos todavía son un problema sin resolver, y por otro lado una regulación adecuada y, repito, acorde con el sistema de protección o el corpus juris, como se dice, de derechos de los niños que existe en nuestro país y en Latinoamérica y en todo el mundo. Voy a avanzar tema por tema, si ustedes me permiten, para también no cansarlos mucho. Primero, seguimos teniendo mucha violencia dentro del sistema de justicia para adolescentes. Tenemos la necesidad de establecer y de seguir estableciendo salvaguardias para evitar la violencia dentro del sistema. Obviamente yo no puedo en este momento referir todos los casos y supuestos en los que se da esta violencia, pero simplemente les pido a ustedes que piensen en 3 casos de mucha actualidad entre nosotros. Primero, en los casos de los niños reclutados, por ejemplo, o de los adolescentes reclutados, por ejemplo, por la delincuencia organizada, que ese reclutamiento también tiene como causa la violencia. Piensen también en la violencia documentada en varios trabajos que sufren los niños detenidos, y piensen también en la violencia que específicamente ya dentro del sistema sufren las niñas y todo el grupo LGBTI. En estos 3 grupos de niños se ha detectado durante ya muchos años, y les digo, hay recientes estudios al respecto, de que hay una enorme violencia. Con respecto al primer grupo de niños, es decir, a los niños y niñas reclutados por el crimen organizado, es muy conveniente leer un reciente estudio hecho por el Observatorio Nacional Ciudadano y por Redín, en donde se señala que aunque no existen datos oficiales sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de reclutamiento o son utilizados por los grupos delictivos, sí se puede señalar, porque ellos hacen una operación muy interesante en torno a la desprotección o a la insatisfacción de ciertos derechos que tienen los niños en el país. Sí se puede señalar, dice el Observatorio Nacional, que 4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años están en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser reclutadas y utilizadas por agrupaciones delictivas. En este estudio, también el observatorio y Redín encontró que entre 145,000 y 250,000 niñas y niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva dentro del país. Es decir, los niños, y esto es muy importante destacarlo, están siendo cada vez más expuestos en virtud de la insatisfacción de derechos que sufren a ser víctimas del crimen organizado. ¿Y cuáles son las causas de esto? Pues dice el estudio de Redín, y yo coincido plenamente en esto, en que la causa es la multiplicidad de violencias que sufren en torno a sus derechos.
Los casos que se dan de reclutamiento forzado de los niños por los grupos de delincuencia organizada no son más realmente que una cadena, la culminación de una cadena de violaciones a los derechos que los ordenamientos jurídicos les prometen. Con respecto al segundo grupo, es decir, al grupo de niños detenidos, también está también muy documentado. Hay análisis muy interesantes, por ejemplo, de Elena Saola, en el sentido de que un gran número de niños que son detenidos por las policías o retenidos por los ministerios públicos sufren enorme violencia. Elena Saola señala que hay una violación y una práctica sistemática e indiscriminada de tortura contra los niños, sin importar, dice, que sean niñas o sean niños. Lo que a mí me parece importante es que no dejemos de considerar que este problema existe y que por lo tanto debemos continuar trabajando para establecer mecanismos para prevenir la violencia a las que están expuestos los niños. Y estos mecanismos tienen que ir, como dice la observación general 14 al respecto, tiene que ir desde el momento en que el niño entra en contacto con el sistema de justicia. También, como seguramente ustedes saben, en el informe mundial que hizo un experto sobre violencia de los niños, se da una lista de recomendaciones a los países para que ellos asuman y puedan, de alguna manera, contribuir a reducir la violencia que genera el sistema de justicia contra los niños. Entre estos mecanismos, no voy a repetirlos aquí, pero es muy interesante este informe del experto de Naciones Unidas que realizó este informe, pues están como mecanismos el establecimiento de mecanismos eficaces, independientes de denuncia de casos de violencia. Los estados, dice este informe, tienen que asegurarse que los niños conozcan sus derechos, ¿no?, y puedan acceder a los mecanismos establecidos para protegerlos. Los estados, dice el informe, tienen que asegurar que haya una supervisión adecuada de los sistemas o de las instituciones de justicia por órganos independientes facultados para llevar visitas que no anuncien, ¿no?, que les permitan entrevistar en privado a los niños y que haya personal especializado dentro de los centros especialmente para investigar los actos de violencia. Son muchos los mecanismos que propone este informe especial que hay que tomar en cuenta precisamente para contribuir a la reducción de la violencia que sufren los niños y que, repito, está documentado a través de diversos estudios al respecto. Yo cerraría este primer tema señalando que, como varias veces nosotros hemos señalado, y creo que todos los que estamos aquí coincidimos, no hay justificación alguna en ningún sector, en ningún medio, en ningún ámbito de la violencia contra los niños, ¿no? Como también se ha escrito mucho sobre este tema en materia de prevención del delito en los documentos internacionales, toda la violencia puede ser prevenible. Y también, así como es injustificable la violencia que se ejerce contra los niños, es injustificable que los sistemas estatales y el sistema nacional no asuma esto como algo prioritario y no establezca mecanismos que lleven a la reducción o eliminación de la violencia. Y esta afirmación viene, o podría venir, del propio sistema de los principios que rigen a todo el sistema de justicia. Hemos dicho que los niños tienen derechos especiales y más profundos que los adultos. Bueno, pues los niños deben tener más, no menos protección frente a la violencia. Y si detectamos una señal de violencia, como las que acabo de señalar dentro del sistema de justicia, todos los operadores, las instituciones, todos los poderes del Estado debemos atender esta violencia
que, como ya dije, es multifacética y multidimensional. Proteger a los niños es una cuestión prioritaria y es una cuestión urgente. Segundo tema que yo observo en la dinámica de la operación del sistema de justicia juvenil en el país, que es el tema de que todavía, me parece, no queda bien comprendido que el proceso penal para adolescentes es un sistema especializado de protección. Es decir, todavía esta idea inquisitiva de que el proceso sirve para el castigo únicamente está muy presente en el ámbito del sistema de justicia. Y como también se ha dicho, dentro de la justicia juvenil, la garantía del derecho a la protección especial de niñas y niños es lo que da forma al principio de especialidad. Cuando nosotros nos preguntan qué es el principio o de dónde deriva el principio de especialidad, nosotros tenemos que contestar que deriva del derecho a la protección especial e integral que tienen los niños en todos los ámbitos de su vida. Esto es, el derecho a una justicia penal diferenciada deriva del derecho de protección especial, a la protección especial que tienen los niños. Por eso los instrumentos, todos los instrumentos procesales, es decir, los instrumentos procesales, pero también los instrumentos sustantivos, también los de origen o de contenido orgánico, deben ser reflejo de la protección especial a que tienen derecho los niños al enfrentarse a la justicia. Toda la especialidad deriva de este derecho a la protección integral y especial. Este mismo principio, este principio de la protección especial, también representa, por otro lado, el límite a la intervención penal de la vida de los niños. Por eso, como también varios destacadísimos autores han escrito, hoy la dificultad fundamental que se nos presenta en virtud de los cambios que se han dado en nuestro sistema penal y la introducción del sistema acusatorio tiene que ver con el alcance que tienen los derechos y garantías penales pensando en este sistema en estas normas de protección que tienen derechos los niños. Tenemos que equilibrar los principios del sistema acusatorio con el corpus juris de derechos de los que tienen los niños en nuestro ordenamiento. Por ello mismo, y aquí un poco ya me introduzco el tema particular que me interesa, por ello mismo hay que insistir siempre en que la concepción del proceso penal de adolescentes como un mecanismo de responsabilidad que tiende al reforzamiento de sus derechos, es así o tiene su origen en su finalidad, que es asegurar su desarrollo y su integración a la sociedad. La mejor salvaguarda de una persona son sus derechos, y por ello, ante la posibilidad de que esos derechos sean restringidos o suspendidos, estos no solamente se refuerzan, sino se garantizan. Esta es la idea clave del proceso penal para adolescentes. Y esto, más la consideración de que los procesos penales son mecanismos de protección, y esto no lo digo yo, sino ustedes lo pueden ver que así se subraya, por ejemplo, en varias partes de la observación general número 24, que como saben sustituye a la observación general número 10, cuando la propia observación señala que la justicia de niños es una justicia integral y restitutiva que debe centrarse en el niño. O en otras aseveraciones, cuando dice la observación general, es que la justicia de niños debe responder a las necesidades del niño. Y todavía más, porque hay otras partes de la observación general 24 que señala, debe el sistema de justicia desarrollarse en un ambiente de protección. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir
que el proceso penal para adolescentes, en virtud de lo que llevo dichos, de que se origina de un sistema de protección, es precisamente un mecanismo de protección. Esta observación, que además tienen que leerla porque es muy, muy interesante y es lo más actual sobre el tema que ha dictado el Comité de Derechos del Niño, establece y desarrolla varias normas, ¿no?, que permiten afianzar, entender al sistema de justicia penal juvenil, como se los acabo de decir. No voy a tocar todas, pero creo que sí puedo en este momento pensar en 4 de las normas más importantes que se pueden extraer de Observación General número 24 sobre este tema. Primero, dice o podemos interpretar que la Observación General 24 dice que todo el proceso penal juvenil se basa en la concepción del adolescente como sujeto de derechos, ¿no?, que también, ustedes saben, está en la base de la concepción integral de los derechos del niño. Y por ello, en el párrafo 46 de esa observación se establece un derecho fundamental, que es el derecho a una participación efectiva de los niños en el procedimiento. Todo adolescente, dice, y lo leo literal, debe ser considerado competente para participar en todo el proceso de justicia juvenil. Y para ello debe asegurarse no solo que reciba información suficiente y directa, sino que la comprenda, ya que solo así, dice la observación, el adolescente puede tomar él mismo decisiones dentro del proceso. Segunda norma importante, o segundo principio, ¿no?, eje rector del proceso penal juvenil, el carácter especializado del sistema. Y el carácter especializado se desarrolla, se basa en la consideración de que el sistema es un mecanismo de protección, pero se desarrolla en muchos elementos, entre ellos un elemento clave del que poco a veces se habla, que es la consideración de las personas que durante el proceso acompañan y apoyan al adolescente. Por lo menos hay 2 grupos de personas en todo proceso penal de adolescentes que participan junto al adolescente, precisamente para garantizar sus derechos. El grupo que conforman los papás, ¿no?, los padres, los tutores, los adultos, como dice los adultos apropiados, como dice la observación general, y los asistentes independientes. Y por el otro lado, el grupo de personas que participan en el proceso como sujetos auxiliares, como sujetos procesales, ¿no? El Ministerio Público, el defensor, el juez, los equipos técnicos, el asesor, los traductores, los intérpretes, etc. Todos los que intervienen en el proceso tienen que estar preparados para trabajar con niños. Y esa es la característica básica de las personas que participan de una u otra forma dentro del proceso especializado. La observación general dice: los profesionales deben estar bien informados sobre el desarrollo físico, psicológico, mental y social de los niños y los adolescentes, así como de las necesidades especiales de los niños más marginados. Tercera idea importante de la observación general 24 en torno a la consideración del sistema penal como un mecanismo de protección. Y la extraigo, no está literal, pero la extraigo del texto de la observación general. No hay posibilidad, ninguna posibilidad, de interpretar alguna de las normas del sistema con un significado que tenga como efecto la limitación o la obstaculización de la reintegración del niño a la sociedad. Hay normas incluso que solo se entienden en el sistema juvenil, en el sistema penal juvenil, solo se entienden en toda su extensión considerando dicha finalidad, como por ejemplo el derecho a la privacidad,
y su entendimiento ampliado como derecho de no publicidad o de no publicación, ¿no? Porque el derecho de no publicación se extrae del entendimiento amplio que se tiene del derecho a la privacidad, que es un derecho muy reforzado a favor de los niños. Los estados deben abstenerse de incluir, por eso mismo, los datos de todo niño o de toda persona que fuera niño en el momento de la comisión del delito en cualquier registro público, como lo observa también la observación general y lo hace nuestra ley. Por ello, entre nosotros es tan importante pensar en las salvaguardas que se establezcan, por ejemplo, en el Registro Nacional de Detenciones y la definición y dejar establecido una definición específica de lo que se entiende, por ejemplo, por antecedentes penales, ¿no? Y el tratamiento, que yo sé que en varios estados y en Durango se da muy adecuadamente, el tratamiento que se da a todos los expedientes o registros de los niños dentro del sistema. Es decir, si nosotros interpretamos desde el derecho a la protección de los derechos del niño, todos estos derechos tienen que ser interpretados con un entendimiento muy amplio y salvaguardarse de cualquier entendimiento limitado sobre los mismos. El derecho a la privacidad es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Y cuarto, los mecanismos procesales, ¿no? Los mecanismos procesales y todos los elementos que lo conforman, incluyendo, por supuesto, la decisión sobre la extensión de su procedencia, se entienden también en función del proceso considerado como un sistema de protección, ¿no? como un resguardo, como un sistema de resguardo y aseguramiento de derechos. Y en base a esta noción, pues hay que establecer, y se han establecido, las características del régimen de esos mecanismos procesales. Por ejemplo, las características del régimen de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional del proceso. En esa consideración se justifica y explica el rechazo también de la incorporación de ciertos mecanismos, por ejemplo, del procedimiento abreviado, que es incompatible con la noción, desde mi punto de vista, yo sé que hay ideas contrarias, pero es incompatible con el entendimiento que asumo sobre el sistema de protección y los derechos de protección integral que tienen los niños. Y a partir de esta consideración, pues también se han hecho otras propuestas, ¿no?, específicas, como por ejemplo la activación automática de revisión de decisiones que impongan a los niños severas restricciones a sus derechos, como puede ser la privación de la libertad. Todo esto, creo, es de enorme importancia, puesto que el principio de justicia especializada, que deriva del de protección especial, puede y debe generar garantías diferenciadas en el entendimiento del proceso penal juvenil comparado con el proceso penal para adultos. Por eso decía hace un momento, y repito esto, ha insistido mucho la doctrina, sobre todo americana, sobre justicia penal juvenil al respecto, que uno de los principales retos que tenemos hoy en día es precisamente adecuar los principios, normas y reglas del sistema penal acusatorio con el corpus juris de derechos que tienen a su favor los niños. Tercer tema que me parece también muy importante en torno a la justicia juvenil actual. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos por consolidar el entendimiento del sistema de justicia juvenil como un sistema donde las medidas prioritarias son las no privativas de libertad. Y esto, como ustedes saben, se consagró en el artículo 18 desde su reforma, ¿no?, ahí en el 12 de diciembre de 2005. Pero también creo que tenemos que seguir insistiendo en esto.
Como ustedes saben, el sistema de justicia juvenil está asentado en ciertos supuestos de política criminal. Por ejemplo, las ideas de que la prevención del delito debe llevarse a cabo fuera de los instrumentos del derecho penal, la idea de que la delincuencia juvenil tiene carácter episódico, la intervención, la idea de que la intervención sobre los niños puede tener efectos muy graves por la estigmatización y reiteración que pueden producir, y la idea específica, por supuesto, de que el encierro desocializa, es criminógena y además es contraria a la idea de reintegración social. Esto es muy importante considerarlo. La justicia penal juvenil tiene ciertos supuestos ideológicos, ¿no? Una política criminal que le sirve de base. Y entre ellos, esas ideas o esos supuestos de la que parte, y ahí están las reglas de Beijing para que ustedes lo puedan confirmar, son la base del edificio que construye precisamente el sistema penal para adolescentes. Hay autores, por ejemplo, un autor chileno muy importante, Jaime Couso, que por ello es muy importante pensar en que el sistema de justicia juvenil dice más lo que no tiene que hacerse que lo que tiene que hacer, ¿no? Dice Jaime, es que si nosotros queremos realmente construir un sistema de justicia juvenil que cumpla sus fines de prevención social, pero al mismo tiempo cumpla sus fines pues, de resocialización, hay que hablar más de lo que tiene que evitarse que lo que debe de hacerse. ¿Qué tiene que evitarse? Para el comentario que voy a hacer, la cárcel, la privación de la libertad. Con respecto a esto, pues hay que asegurar nosotros y trabajar en consecuencia que las medidas en libertad son las prioritarias dentro del sistema. Ahora, esta idea tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque no nada más es fijar la regla, sino hacer congruentes las consecuencias derivadas de la regla. No voy a abundar a todas, pero me parece que dos son las más relevantes en torno a esta regla específica de que las medidas en libertad son las prioritarias. Primero, esta regla impone reglas de actuación a los actores procesales. Al Ministerio Público, ¿no? que debe considerar, así lo dice también la observación general número 24, el Ministerio Público siempre debe considerar las posibilidades de evitar un proceso judicial y evitar una sentencia condenatoria. Muchos ministerios públicos me han dicho que eso no está en la naturaleza del Ministerio Público, pues en la del Ministerio Público común, pero sí en la del Ministerio Público para adolescentes. Es un ministerio público, repito, por eso cité señalé esa parte, especializado, experto en derechos de niñas y adolescentes. Y cuando el Ministerio Público promueve, ¿no? o propone la imposición de una sanción, debe también proponer aquella que sea idónea para realizar la finalidad educativa o de reintegración o reinserción social que exige la Constitución. Circunstancia que pues, pudiera parecer ajena a sus funciones, ¿no? pero que forma parte de las características especiales que imprime a su actividad el sistema especializado, ¿no? El sistema especializado derivado del sistema de protección y derivado de ciertas reglas y normas como esta relacionada con la prioridad de medidas que no son privativas de la libertad. Ahora bien, esta modulación de la actuación del Ministerio Público no es única, ¿no? Es decir, no nada más le corresponde al Ministerio Público dentro de los operadores del sistema, sino también a los defensores, ¿no? Los defensores están obligados a solicitar que la medida sea acorde a las circunstancias personales del adolescente, a su conducta, a la conducta que se le atribuye,
y a la que sea apropiada para su reintegración social y su reintegración familiar. Deben cuidar los defensores, además, que la decisión del juez, y esta es una obligación principalísima que tienen los defensores, que la decisión del juez sea acorde con esa pretensión, ¿no? Que es una pretensión también educativa, porque el sistema se basa precisamente en su finalidad educativa. Y los jueces, así como el Ministerio Público y los defensores, modulan su actividad en torno a lo mismo, los jueces asumen, precisamente en virtud de esta característica que define al sistema, pues la obligación de argumentar en todos los casos por qué imponen, por ejemplo, una medida de protección. Desde el punto de vista y estoy seguro que aquí hay varios jueces, y está mi amigo el magistrado presidente, que es un experto en la materia, desde el punto de vista de la construcción de las decisiones judiciales, podemos decir que hay un derecho prima facie a la imposición de una medida no privativa de libertad, y que este derecho solo puede ser vencido argumentando adecuadamente la imposición de una medida distinta. ¿Cómo nosotros podemos establecer este derecho derivado precisamente del principio general de que la privación de la libertad es un último recurso? En virtud de eso, cualquier adolescente que vaya a ser, que sea sujeto a un proceso y que vaya a ser sentenciado, se puede decir que tiene un derecho inicial, un derecho prima facie, a que se le imponga una medida no privativa de la libertad, y el juez tiene la obligación en todos los casos de argumentar por qué va a imponer una medida distinta a la que tiene derecho el propio adolescente. Y segundo tema, que es una de las muchas consecuencias derivadas de este principio, es que lo que también ya hemos trabajado tanto, ¿no? No basta decir que las medidas prioritarias son las medidas no privativas de la libertad. Hay que tener, sí, como la tenemos en México, un amplio catálogo de medidas. Pero lo más importante, también hay que analizar si estas se cumplen, quién las ejecuta, quién las controla, quién las supervisa, quién verifica si se satisfacen en su integridad, porque cada una de las medidas tiene su finalidad específica que está en relación precisamente con todo lo que llevo aquí dicho. No me voy a extender mucho en este tema, pero sí me interesa señalar que hay que considerar a la medida, a la sanción en adolescentes y su ejecución siempre como indisociables. No se puede pensar en la medida si no se piensa en la forma en que se va a ejecutar esta medida. Ambas ideas son indisociables. Siempre hay que pensar en la sanción junto con su ejecución, y así propiciaremos que no se pueda decidir la imposición de una medida sin decir cómo se va a ejecutar, con qué medios, dónde, a cargo de quién, bajo el control de quién. Porque si las aislamos, este segundo elemento de la propia medida queda aislado, indefinido. Y una de las características principales de cualquier sistema de justicia, y por supuesto del sistema de justicia para adolescentes, es la eficacia de sus resoluciones. El juez debe necesariamente considerar esto y señalarlo en su resolución, porque las medidas forman parte del sistema de justicia. Es decir, se van a cumplir y a vigilar bajo la supervisión, bajo la vigilancia judicial. Repito, no puede imponerse medida alguna sin que se tengan o existan los medios adecuados para su ejecución. Y las medidas, no voy a entrar mucho en este tema porque si no me extendería demasiado, pero las medidas deben ser posibles de cumplir y viables. En esto, como se comprenderá,
la responsabilidad del Estado es mayúscula, ¿no? Porque el gobierno debe proveer necesariamente los medios o recursos adecuados para ejecutar las medidas. Cuarto tema que también me parece muy relevante, muy importante, y que en las resoluciones de los últimos años de los diversos tribunales y jueces para adolescentes hemos visto que se está cada vez más utilizando, es que todas las decisiones, todas las decisiones en cualquier momento que se adopten dentro del sistema deben necesariamente concretar el interés superior del niño. Ese principio toral del sistema de la infancia en general y de justicia penal juvenil en particular. No puede haber una decisión que no esté fundamentada en el principio del interés superior del niño, especialmente aquellas decisiones que restrinjan fuertemente los derechos. El juez necesariamente debe señalar cómo concreta este principio general, este principio que hay que traerlo a la realidad, al caso especial, y señalar cómo se está concretando, cómo se está realizando en el caso que estamos conociendo. Por eso creo que podemos señalar, o puedo señalar, que para efectos de imponer la medida adecuada a cada caso, porque esto significa inicialmente el principio superior del niño, el juez está obligado a considerar, junto con los elementos objetivos derivados de la comisión del hecho ilícito, otros criterios específicos relacionados con la situación o la circunstancia del propio adolescente, ¿no? Esas circunstancias especiales, nuestra ley nacional, por ejemplo, las denomina criterios para la individualización en el artículo 148. El tipo de delito cometido o las circunstancias de la comisión de los hechos no bastan, por supuesto, para motivar adecuadamente la imposición de una medida. El juez, por disposición de nuestra propia ley, está obligado a considerar las circunstancias y condiciones del adolescente, que es lo mismo que decir, el juez está obligado a considerar el interés superior del niño, entendido no solo como un principio o como un derecho subjetivo, sino como una norma de procedimiento que, como explica también el Comité de Derechos del Niño en otra observación, en la observación general número 14, tiene dos fases, la evaluación y la determinación. Y solo actuando de esta manera, al imponer las medidas, se puede decir que un juez ha considerado el interés superior del niño. Yo no voy a traer aquí a colación la observación general número 14, pero la observación general número 14 señala el carácter, digamos, multifacético del entendimiento que hay del principio de interés superior del niño, que no puede ser considerado nada más una norma, un derecho subjetivo, sino también una norma de derecho objetivo y específicamente una norma de procedimiento. Y esta norma de procedimiento, al momento de desarrollarse, tiene diversas fases, y algunas de esas fases son las fases de evaluación y determinación. Tampoco, por supuesto, voy a desagregar lo que dice esta observación, pero creo que hay que tomar en cuenta que en una decisión concreta hay que tomar en cuenta los derechos sustantivos, pero también los derechos procesales, ¿no? Los elementos o criterios para la evaluación del interés superior del niño, por un lado, y las garantías procesales para su determinación, en términos de lo que dice la observación 14, deben ser consideradas, creo, con sumo cuidado, con mucho cuidado por el juez en cada caso, ya que esta consideración, esta forma de concretar que cada juez tenga el principio del interés superior del niño, además de dar legitimidad a su decisión, representa el elemento que explica o fundamenta otras reglas del sistema especializado. Pues cuando se parte de la manera en que ha concretado un juez el principio del interés superior del niño,
pues tomará otras decisiones, como por ejemplo la medida adecuada al caso, ¿no? Y por ello hay un amplio catálogo de medidas dentro de los sistemas. También en virtud de esa consideración o esta forma de entender en el caso concreto el interés superior del niño y argumentarlo, va a tomar decisiones como la duración de la medida. Y por ello los sistemas de justicia juvenil no ponen un mínimo, sino ponen un máximo únicamente. La propia observación general 24 señala, ¿no? Las sentencias mínimas no son obligatorias, e incluso, dice la observación general 24, son incompatibles con el principio de proporcionalidad en el sistema de justicia juvenil. Y por supuesto también la forma de argumentar cómo concreta el interés superior del niño, pues lo llevará al juez a tomar otras decisiones, como por ejemplo, si es conveniente en un caso concreto, adoptar una, dos o más medidas. En suma, a raíz de la evaluación y determinación del interés superior del niño, el sistema procesal de adolescentes se presenta como algo así como un arsenal, ¿no?, a disposición del juez, para que el juez tome las decisiones convenientes a cada caso concreto. Por ello, el juez está obligado a hacer una extensa y profunda motivación y justificación de sus decisiones. En la sentencia debe quedar claro por qué dictó una determinada medida, qué objetivos persigue un juez al dictar esta medida. Ahí, en la misma sentencia, debe justificar por qué ha optado por cierta medida y no ha optado por otras. Y en esta motivación, pues debe reflejarse la valoración que ha efectuado sobre todo lo que llevamos dicho y cómo ha considerado que las mismas son favorables al interés del niño, porque ninguna decisión judicial debe dejar de considerar cómo concreta y hace realidad el principio toral del sistema de infancia en general y de justicia para adolescentes, que es el interés superior del niño. Si ustedes me permiten, voy a dejar hasta aquí mi intervención. Yo, no sin antes agradecer mucho, magistrado, la oportunidad de haber estado con ustedes y espero haber contribuido a las muchas reflexiones que yo sé desde el tribunal se están dando en este tema tan importante. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Sabemos de sus múltiples compromisos y actividades del día. Entonces voy a pasar directamente con el doctor César Miguel González Piña, director de esta casa. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación. Y sé que por cuestiones de tiempo, bueno, quisiera leerle el reconocimiento que se hizo acreedor a usted. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Rubén Vasconcelos Méndez por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. Se expide la presente el 21 del mes de septiembre de 2021 y firma su servidor. Muchísimas gracias, y a todos ustedes, las personas que nos están acompañando, les encargamos ahí para que estén cualquier constancia. Aquí está el correo electrónico, y el día de mañana nos veríamos con el cierre y la clausura de este ciclo que tan importante en el marco del 25º aniversario del Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango. De verdad, un abrazo, señor, un gusto volverlo a saludar, y lo mejor en su estancia allá en Oaxaca. Echarle muchísimas ganas, señor, y sabe que cuenta con buenos amigos aquí en la tierra de Durango. Muchísimas gracias. Y gracias, director, por abrirme este espacio, y muchísimas gracias al Tribunal Especializado, el Tribunal de Justicia para Adolescentes también, por darme esta oportunidad. Especialmente al magistrado Alejandro Ramón Fuentes, a quien yo considero, así como él me dijo de mi parte, el auténtico pilar desde la perspectiva de los jueces del sistema de justicia en el país. Tú sabes, Alejandro, que no lo digo nada más por esta conferencia, sino porque conozco bien tu obra, porque he estado al tanto de lo que has escrito, de lo que has reflexionado, y creo que te mereces ese calificativo. Muchísimas gracias, magistrado.
Gracias, doctor Rubén, y es un gusto para nosotros que nos hayas podido acompañar. Sabemos de tus obligaciones, no te quitamos más tiempo, te lo agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas y muchas gracias porque no puede haber sido un aniversario de 15 años sin tenerte presente con nosotros. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. No me queda más que agradecer a las personas que a la distancia estuvieron esta tarde con nosotros a nombre de la Dirección General de Casas y del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buena tarde.